Buenas tardes, estamos ya promediando el 29 de abril del 2022 y estamos ante un nuevo programa de Abrir los Ojos por la FM Gran Rosario 88.9. Y por supuesto, y como siempre lo reitero, puede escucharse, puede verse a través de la página de Facebook de la radio, como también de la página de Facebook del programa Treviño Susana-Alo. Y los distintos videos de columnas, de intervenciones, de notas, también en el canal de YouTube Treviño Susana Alo. Bueno, hoy es un día muy especial en muchos aspectos, ¿no? Primero y principal, y en modo alguno menor, tenemos el próximo domingo un comienzo de mes y en un día que realmente es muy emblemático, es muy doloroso, por otro lado. Perdón, Brian, ¿se puede prender un poco el aire? Porque hay muchas luces acá y se siente un poco de calor, disculpen. Pausa y seguimos. Por supuesto, no dejo de lado a quien tendremos en la nota, en el diálogo, porque ya saben que no me gusta decir entrevista, que como lo es el doctor Jorge Enrique López Mirosevich. Pero bueno, eso lo diremos después, de hecho ya lo estoy diciendo, ¿no? Es abogado, y después daré todos los otros datos, pero continúo en un día que es un tanto caótico por muchas cuestiones, ¿no? Con el 1 de mayo, que va a ser el próximo domingo, o será el próximo domingo, mejor dicho, y a su vez hoy también es un día que se conmemora en la Argentina, no es en todo el mundo, sino en Argentina, el Día de los Seres Vivientes calificados como animales, que muchas personas, a mí realmente me resulta absolutamente molesto y muy irritante cuando escucho qué animal que es referido a un ser humano o a una persona por lo menos con apariencia de ser humano, ¿no? Y a mí, yo diría que es una bestia, porque considero, y no soy la única, que además el derecho así también lo plantea, que los animales, esos seres vivientes, sintientes, tienen derechos y son sujetos de derecho. Y esto está reconocido a nivel internacional y también en la República Argentina. Y fue a través de numerosísimas campañas realizadas por ambientalistas, por personas relacionadas con protectoras y protectores de animales, que todavía continúan, por supuesto, que en una lucha constante, permanente, porque las bestialidades cometidas contra, digamos, animales son tremendas. De hecho, continúan esos festivales de domas en Jesús María, por ejemplo, también las riñas de gallos, que son ilegales, la tracción a sangre, las carreras de galgos, y podemos enumerar muchísimas más. Y por supuesto algunas bestias que los dejan mutilados a los animales. De hecho, yo hice recuperar a un perrito, ya un tanto viejito, de 13 años, que había sido maltratado con cadenas y lo habían dejado ciego de un ojo. Bueno, con complejos multivitamínicos y demás. El negro realmente fue muy, muy compañero, conjuntamente con otras dos perritas,
que tuve y que, bueno, tuve que hacer ir por una cuestión humanitaria fundamentalmente, ¿no? Es decir, vía eutanasia, desde ya. El Día del Animal, como dijimos, se celebra en Argentina, ¿m? Y se debe a la lucha incansable, constante, permanente de un abogado de Córdoba, Ignacio Lucas Albarracín, que realmente estuvo en una lucha permanente y que logró a través de protectoras, de animales y demás, que en ese momento no eran muchas. Por ejemplo, en otros países se celebra en conmemoración de San Francisco de Asís, ¿no? Y en el mes de diciembre, en otros en septiembre, en fin. Pero este abogado fue pionero en la defensa de la lucha por los derechos de animales e impulsó la ley de protección de los animales, que a su vez fue tomada en casi todos sus fundamentos por la ONU y por otros organismos, y después se gestaron leyes internacionales. Tenemos en cuenta que esto fue en el año 1897, es decir, que fue a fines del siglo XIX. Y era toda una lucha muy grande, porque la atracción al sangre era permanente. Inclusive, vuelvo a decir, el tema de la doma, las corridas de toro, ni hablar, esa bestialidad que, por ejemplo, algunas celebridades, Picasso, con todo el respeto que me merece, también la consideraba un arte, la tauromaquia. El señor Calamaro, por ejemplo, también defiende esa matanza salvaje, brutal, bestial, de los toros, y que no es un arte, es un asesinato. Bien, entonces el Día del Animal funciona activamente y reciben denuncias contra el maltrato animal, que, reitero, debe realizarse si uno ve que ocurren el tiro a la paloma, me había olvidado, también el tema de la doma de potros con las espuelas. Bueno, podríamos seguir durante mucho más tiempo hablando de estas bestialidades que, reitero, se consideran arte o deporte, que es todo lo contrario, es maltrato animal y violación de los derechos de estos seres vivientes y sintientes. Y por otro lado, hay una campaña muy activa, he recibido de muchos amigos y amigas veganos, sobre todo de la incansable activista Laura Marcosano, que estuvo en nuestro programa, y tenemos contacto permanente. También de hacer realmente el flyer muy bueno, porque muchos consideran que solamente las denominadas mascotas, que a mí me resulta también bastante desagradable decir mascotas como si fueran cosas, ¿no? Peluches, muñequitos, ¿no? Perros, gatos, también los corderos, las gallinas, las palomas, las vacas, son seres sintientes. Y los utilizamos, o lo utilizan algunos seres humanos, no es mi caso, como comida. Bien. También en el día de hoy se conmemora, y esto sí a nivel internacional, y a mí en lo particular me interesa mucho destacarlo, el Día Internacional de la Danza. De hecho, di clases de danza durante mucho tiempo, me voy a poner derecha recordando eso. No solo di clases, sino también participé en muchos eventos y realmente me gusta la danza, el ballet, que son diferentes, ¿no? La danza terapia. Y esto se celebra
conmemorando el nacimiento de un grande como fue Jean-Georges Nobert, que fue un coreógrafo, un bailarín, un historiador del siglo XVIII, que fue el primero, y no me voy a extender demasiado, porque podría extenderme porque estudié mucho de historia de danza, y de hecho estamos con algunos amigos armando algo sobre la danza. Tengo página también, Danza y Arte, pero porque es una forma de expresión excelente y sobre todo es una formación del cuerpo, de la mente, muy, muy grande y muy importante. En disciplina, no disciplina militar, todo lo contrario, ni represiva, es una forma de cultura y una forma de ir, digamos, preparando el cuerpo, no de niños o niñas de 3 o 4 años, ¿no? A partir de los 6 aproximadamente. Lo que pasa es que es una carrera temprana y en tanto actitud postural, a disciplina, reitero, a horarios, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, y es una gimnasia completa de todos y cada uno de los músculos del cuerpo. Y también interviene lo gestual y el lenguaje de las manos. Porque en la danza no se habla, pero se habla a través de los gestos, de las miradas y de las manos. Jean-Georges Nobert fue el creador del ballet d'acción, es decir, el ballet moderno, ¿no? Reitero, no me voy a extender, pero en ese momento, de hecho, no había bailarinas mujeres, eran hombres, y eran con máscaras. Entonces era una mezcla de teatro danzado, una mezcla de ópera, danza y teatro. Y él realmente, Jean-Georges Nobert, realmente nació el 29 de abril de 1727 en Francia. Bueno, recorrió otros países de Europa y realmente quedó todo un tratado que es muy importante, inclusive leerlo, Lettres sur la danse, sur le ballet, es decir, las letras, o mejor dicho, un ensayo sobre la danza y el ballet. Digo que, por otro lado, el lenguaje universal de la danza es el francés, ¿no? Y Nobert rechazaba las máscaras, quería un vestuario verídico, no demasiado preparado al estilo isabelino, ligero, y por otro lado que todo bailarín y bailarina necesitaba una cultura amplia, ya sea tanto en teatro, en música, en poesía, en historia, en pintura, y bueno, lo dejamos ahí, y en anatomía, por supuesto. Por lo tanto, reivindico enormemente a la danza como expresión artística de enorme importancia. Por supuesto, el tango es danza, las expresiones de la denominada danza moderna también, el ballet, la danza española, el flamenco, en fin, hay numerosísimas versiones. Y antes de la palabra, el hombre empezó, o el ser humano, mejor dicho, empezó con los movimientos. Por lo tanto, hoy celebramos también el Día Internacional de la Danza. Nuevamente hago mención al 1 de mayo y es una fecha que no debe dejarse de lado. Después la vamos a comentar en otro corte. Ahora quiero decir que en el programa de hoy